Enigmas y misterio, magia y alquimia, espiritualidad, mitología y dioses. Bienvenidos a El aprendiz de Salomón, conquista lo desconocido. Bienvenidos amantes de la magia. El día de hoy hablaremos sobre las prácticas mágicas en las antiguas civilizaciones. Ven y acompáñame a explorar los confines del universo mágico. Bajo un cielo estrellado, los antiguos pobladores de las civilizaciones maya, egipcia, sumeria, china y griega tejieron destinos y transformaron el mundo con sus prácticas mágicas. Sus vidas cotidianas eran un baile con lo sobrenatural, un vals rítmico con lo inexplicable. Todas compartían una fascinante creencia en las fuerzas sobrenaturales y la convicción de que podrían interactuar con ellas a través de rituales y prácticas esotéricas, pero con diferencias y matices tan particulares como las huellas digitales. Iniciaremos hablando de la civilización maya. El aire cobra vida en un mundo de árboles y piedra, donde los susurros de los espíritus se enredan con la brisa. Los dioses escriben las sendas del destino en la tinta del tiempo y los mortales. En medio de este mosaico de lo terrenal y lo etéreo, se yergen los sacerdotes mayas, guardianes del misterio que une estos dos mundos. Ceremonias y rituales mágicos son su idioma, invocando la bendición de los invisibles. Como una danza milenaria, su magia se agita en piedras preciosas como el jade, que resguardan el aliento de la tierra, en el humo danzante del incienso, que dibuja figuras inalcanzables en el aire, y en sacrificios que trazan el fino hilo rojo que une la vida y la muerte. Los hechiceros mayas, artífices de secretos insondables, maestros de la adivinación y la herbolaria, entretejen ciencia y esoterismo en un telar de poder mágico. Para ellos, la magia no es un extraño artefacto, sino el latido de la existencia, el corazón de la realidad. La palabra, en su etérea pureza, se vuelve un eco de poder y sanación. Los Hatmenop, esos hombres sabios y hábiles en cualquier arte, descifran el enigma de las enfermedades, nacidas de un desequilibrio en las fuerzas divinas, y retejen la armonía con el hilo dorado del tiempo-espacio y la magia de la palabra. Su don no es fruto del aprendizaje, sino de la revelación adquirida en la quietud de los sueños. El antiguo Hadmen despliega su majestuosidad al recitar y cantar el Simpayo, un discurso mágico ritual, frente a las fuerzas que oscurecen el equilibrio y la someten con la fuerza de su voz. Otad, la palabra, se transforma en una llave maestra, capaz de abrir las puertas de los diversos umbrales que unen el plano humano con lo divino. Este lenguaje encantado, repleto de metáforas intrincadas y pronunciaciones que serpentean en el aire, es incomprensible para el común de los mortales. Solo los que han viajado por las 13 capas celestiales y descendido los 9 niveles del inframundo pueden dominar. Esta lengua, este canto, este encantamiento se convierte en un arma mágica capaz de transformar el mundo divino e imponer la naturaleza humana sobre él, domando finalmente a la enfermedad. Así la palabra, en su mágica majestuosidad, no es solo un instrumento de comunicación, sino también un poderoso bálsamo, una llave que abre la sanación y el equilibrio. El antiguo Egipto. En las arenas doradas del antiguo Egipto, la vida cotidiana y religiosa gira en torno de un baile silencioso de fuerzas invisibles, un reino donde el misticismo y la realidad se fundían en un lienzo de arena y sol. Estaba empapado en la magia del Eka. Los sacerdotes egipcios veían en el Eka una fuerza cósmica primordial, un latido en el corazón del universo. Los conjuros y amuletos eran herramientas para trazar las líneas del destino, mientras que las estatuillas mágicas se erigían como guardianas contra los espíritus malignos. La magia también se aplicaba a la curación y en la manipulación de fenómenos naturales, un espejo del interés egipcio por la medicina y la meteorología.
El pulso de la magia, intricadamente tejido en el tapiz del universo, vibraba en cada rincón de este milenario reino. En los corazones de las personas resonaba una firme creencia que un mundo rebosante de seres sobrenaturales estaba al alcance de sus manos, esperando ser moldeados para protección y bendiciones. La magia egipcia se bifurcaba en dos senderos. Por un lado, la magia blanca, luminosa y benevolente, como la brillante corona del dios Ra. Este camino ofrecía el don de la curación, desterraba las sombras de las enfermedades y armaba a los seres mortales contra los espíritus malignos que merodeaban en las sombras. En contraste, la magia negra envuelta en destrucción y silencio, susurraba palabras de ruina y desgracia, capaz de lanzar hechizos de perdición que podrían hacer temblar hasta el más valiente. Los libros de magia, antiguos pergaminos de papiro que guardaban los secretos del universo, eran una constante en este mundo mágico. El más célebre de todos es el libro de los muertos, aunque en realidad no era un libro, sino una colección de papiros adornados con intrincadas inscripciones. Este texto sagrado, también conocido como Libro de los Anones, portaba un arsenal de hechizos y oraciones diseñadas para guiar y proteger al difunto en su viaje al más allá. De igual manera, se hablaba del enigmático Libro de los Condenados, un ominoso compendio que, según se decía, contenía los secretos de la magia negra y los conjuros que podrían hacer temblar a los dioses. Sin embargo, este libro ha desaparecido en las brumas del tiempo, dejando solo mitos y especulaciones. En el corazón de la práctica mágica, los sacerdotes egipcios se alzaban como puentes entre los reinos de los hombres y los dioses. Poseedores de poderes mágicos y sagrados, eran los custodios de los rituales y las ofrendas en los templos. También eran los intérpretes de los sueños, los adivinadores del futuro y los curanderos de las enfermedades que afligían a la humanidad. Maestros de la medicina y la herbolaria, los sacerdotes egipcios fusionaban el conocimiento con la magia, creando un arte único y poderoso, con amuletos que brillaban en la luz del sol, encantamientos que resonaban en el aire y objetos rituales de poder incalculable. Llevaban a cabo sus ceremonias y rituales mágicos, moldeando la realidad a su voluntad. Las arenas del tiempo nos llevan a la antigua Sumeria, una civilización que floreció en la región de Mesopotamia en el tercer milenio antes de Cristo. Este antiguo reino fue una de las primeras llamaradas de civilización en la historia de la humanidad. En ese lugar la magia y la religión eran tan vitales como el aire que respiramos. La vida cotidiana de sus habitantes se entrelazaba con la magia como un enredadero en un jardín ancestral. En la cúspide de la sociedad sumeria, los sacerdotes llamados Ensi o Asipu emergían como los portavoces de los dioses y los maestros de los místicos. Eran los tejedores del destino, utilizando la magia para conversar con los dioses, buscando su favor y protección, y para influir en la realidad de la vida cotidiana. En sus manos lo divino y lo mundano se mezclaban en un baile etéreo. Entre los textos sagrados sumerios que hablan de la magia y la religión, destaca el Enuma Elish, el gran poema épico que narra la creación del universo. Aunque no se centra exclusivamente en la magia, proporciona una base mítica para comprender el intrincado mosaico de creencias y prácticas religiosas que guiaban la vida de los sumerios. Los sacerdotes sumerios, con su sabiduría y poder, eran el núcleo pulsante de la sociedad. Eran los conductores de los rituales sagrados, las oraciones y las ofrendas. Además, con sus habilidades de interpretación de sueños y la adivinación, incluyendo la observación de las estrellas y la lectura del hígado de los animales sacrificados, actuaban como guías y consejeros de su pueblo. Pero el camino del sacerdocio sumerio no era fácil. Exigía un riguroso entrenamiento y la adquisición de conocimientos transmitidos oralmente de generación en generación, así como a través de textos grabados en tablillas de arcilla. Más allá de sus deberes sagrados, los sacerdotes también desempeñaban un papel importante en la política y la administración. Gestionaban los templos que eran el corazón de las ciudades-estado sumerias y que actuaban como los principales centros económicos y políticos.
Así su influencia se extendía desde los cielos estrellados hasta los asuntos más terrenales. Ahora viajemos a la mística penumbra del Antiguo Oriente. Aquí, en la China de los tiempos antiguos, los susurros del cosmos danzaban en el viento y la fuerza vital de la creación, el Qi, fluía como un río inmortal a través del telar de la realidad. Los taoístas, eruditos del camino celestial, sabían de este río, vivían bajo la sombra de sus aguas vivientes. Buscaban la armonía con el pulso del universo, el equilibrio esquivo conocido como el Wu Wei. La magia en este contexto no es una simple ilusión de trucos y engaños, sino un instrumento de introspección y entendimiento, una llave para desbloquear la eternidad, para dominar las fuerzas de la naturaleza y para descifrar el enigma del mundo espiritual. La sabiduría de la antigüedad se consagra en sus manuscritos venerados, el Tao Te Ching, el tratado filosófico de Lao Tzu, fundador del taoísmo, un faro de sabiduría que iluminaba el camino hacia la sintonía con el Tao, el latido del cosmos. Luego el Xuanxi, la gran sinfonía de metamorfosis y la relación entre el hombre y la naturaleza, rebosante de parábolas de profundo misticismo y reverberaciones de lo mágico. Y el I Ching, el libro de los cambios, el oráculo ancestral que se deleita en la constante danza del yin y el yang, rompiendo los hilos del destino en la vastedad de sus patrones. Se dice que guarda conocimientos predecesores de las modernas matemáticas y ciencias de la computación. Los sacerdotes taoístas, guardianes de estos conocimientos sagrados, vivían en un equilibrio perpetuo entre la disciplina de la carne y la liberación del espíritu. Anclados en templos ancestrales, eran maestros de la meditación, alquimistas del eterio, consejeros de los afligidos y guías hacia la inmortalidad. Los ancianos taoístas, sus almas curtidas por la austeridad y la constante búsqueda de la perfección espiritual, eran fuentes de luz en las sombras de la ignorancia y la enfermedad. Los años de estudio y práctica eran la forja donde se moldeaban estos sacerdotes, inmersos en las profundidades de los textos sagrados y la destreza de los rituales y las prácticas mágicas. En sus manos, la escritura se convertía en la vara mágica que trazaba puentes entre el presente y la sabiduría ancestral, asegurando que la luz de los conocimientos antiguos nunca se extinguiera. A través de su vida y su trabajo, la esencia de la magia taoísta florecía como un jardín eterno. Su fragancia impregna el lienzo de la historia. Ahora viajemos a la antigua Grecia. Bajo la vastedad de los cielos azules y la sombra majestuosa del monte Olimpo, la magia se hilvanaba en la tela de la vida cotidiana. No era un mero truco de ilusionistas, sino un abrazo íntimo con lo divino, un abrazo entre mortales y dioses olímpicos. La magia aquí no era un manto homogéneo, variaba como las olas del mar Egeo, tomando formas diferentes en cada ciudad-estado, cada culto y cada rito. Aquellos que navegaban en estas mareas místicas eran conocidos como Magoi o Goetes, hombres y mujeres que podían doblar la realidad a su voluntad, curando, protegiendo, adivinando, controlando el hilo de la vida con la gracia de un hilandero. Los antiguos textos que registraban estas artes místicas no eran manuales, sino ecos de un mundo lleno de encantamientos y deidades. Los oráculos caldeos, por ejemplo, eran faros de sabiduría, consejos para el viajero que busca respuestas, hilos de profecías. Las argonáuticas y las metamorfosis, por otro lado, encerraban la magia en historias de aventuras y transformaciones. Las deidades entrelazadas en la trama de la vida. Y en el corazón de este mosaico de magia se encontraban los himnos órficos. Estos antiguos versos, atribuidos al legendario Orfeo, eran llaves que desbloqueaban el poder y la protección de los dioses, una melodía divina que elevaba los rituales a la esfera celestial. Los sacerdotes de esta tierra antigua, al igual que los guardianes de cualquier tesoro precioso, eran custodios de estos conocimientos sagrados. Cada uno tenía su propia danza con lo divino, su propio pacto con los dioses. Ellos mantenían vivos los rituales, cuidaban los templos y servían de puente entre lo mortal y lo inmortal. Cada uno de estos servidores llevaba consigo habilidades especiales. Algunos curaban, otros predecían,
Todos encendían la llama de la devoción y la fe. Entre ellos, los sacerdotes del oráculo de Delfos ocupaban un lugar especial. Ellos interpretaban los susurros de Apolo, traduciendo las visiones del futuro en palabras que podrían ser entendidas por los mortales. El oráculo de Delfos, en la cúspide de su gloria, era una joya en el corazón de la antigua Grecia. Sus sacerdotisas, las pitías, eran las voces de Apolo, los canales a través de los cuales fluían las profecías. Desde reyes hasta ciudadanos comunes, todos venían a consultar al oráculo, buscando en sus palabras divinas un espejo del futuro. En esta danza de la fe y la magia, la antigua Grecia era un escenario, un teatro lleno de personajes. Cada momento imbuido de un misterio que solo podía ser comprendido a través del lenguaje de lo divino. Era una sinfonía eterna, una melodía de lo desconocido, una cuerda de la realidad. Gracias por acompañarnos en este video sobre la magia en la antigüedad. Esperamos que hayas disfrutado explorando la fascinante relación entre la magia y la religión en aquellas épocas. En nuestro próximo video nos adentraremos en un tema igualmente apasionante, el Kybalión y los principios herméticos de la magia. Descubriremos los fundamentos de esta antigua tradición hermética y cómo sus enseñanzas siguen siendo relevantes en la actualidad. Únete a nosotros para explorar los 7 principios universales del Kybalión. Te espero en el siguiente video y adéntrate en los misterios de la magia ancestral.